Buenas noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a comenzar con la segunda parte del tema de análisis combinatorio. Vamos a resolver preguntas tipo examen de admisión. Entonces, la idea es que vamos a revisar una guía práctica con este tipo de preguntas y vamos a resolver los ejercicios paso a paso. Eh, entonces, voy a empezar compartiendo pantalla y comenzamos. Entonces, por favor, confirmen si ya pueden ver mi pantalla. Bueno, ahí está el efecto espejo que estoy compartiendo toda. Entonces, igual ya vamos a Ya lo empezar. vi, profe. Listo, gracias. Entonces, primer pregunta. Dice, ¿cuántos resultados diferentes se podrán obtener al lanzar un dado y una moneda? Bueno, entonces, como posible solución ante ese ejercicio, podemos elaborar el siguiente árbol de resultados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, en principio, que pues aquí podemos armar estas ramas, asumiendo que las primeras dos ramas, voy aquí a usar un color aquí, puede ser, sí, voy a usar este azul. Entonces tenemos estas dos ramas, ¿sí? Esta y esta acá. Esta rama corresponde a cuando se tira la moneda y cae en cara, ¿sí? Y la otra rama cuando la moneda cae en sello, ¿sí? Estas son las dos caras opuestas de la moneda. Y de ahí se van a desprender, de cada una de esas ramas se van a desprender otras 6 ramas, ¿sí? Entonces, cuando el dado resulte en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, porque un dado tiene 6 caras y solamente son esas las posibles ocurrencias cuando lancemos un dado, ¿sí? Entonces recuerden que la palabra clave aquí, y, ¿no? O sea, y es que se está dando de forma simultánea. Y como se está dando de forma simultánea, entonces aquí es donde tenemos que aplicar el principio de la multiplicación, ¿sí? No de la adición, de la multiplicación, porque estamos realizando este evento de forma simultánea, es decir, lanzar una moneda y lanzar un dado al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que vamos a tener que cuántas posibles, de cuántas maneras cuántos resultados podemos tener al lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo, pues es 2, o sea, de las ramas de las monedas, o sea, de las monedas, por 6 es la rama del dado. Bueno, la moneda, no, moneda, quiero decir, que realmente es una. Entonces, para la moneda tenemos dos posibles resultados y para los dados 6 posibles resultados. Entonces, al final, el producto de esas dos cantidades va a dar 12. Entonces, 12 son los posibles resultados que vamos a tener en este caso. Entonces, la respuesta correcta va a ser la A, 12. ¿Sí? Entonces, aquí que aplicamos principio de la multiplicación. Entonces, recuerden muy, muy bien eso. Segundo, una mujer tiene en su armario 4 pares de zapatos, 3 vestidos de una sola pieza, 4 pantalones y 5 blusas. Nos preguntan, ¿cuántas posibilidades tiene para vestirse sabiendo que los vestidos no pueden colocarse ni con pantalón ni con blusa? Entonces, tenemos que asumir primero que son 4 pares de zapatos, 3 vestidos de una sola pieza, 4 pantalones, 5 blusas.
y nos dan esta restricción. Los vestidos no pueden colocarse ni con pantalón ni con blusa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pues eso es un caso particular de los principios de conteo. Entonces, aquí pues podemos hacer también una ilustración para tener claro cómo es la solución, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los 4 zapatos, tenemos los 3 vestidos, ¿sí? Eh, entonces aquí podemos decir que 4 por 3, hay 12 formas distintas de combinar los zapatos, los 4 zapatos y los 3 vestidos, ¿sí? Aquí en el caso de los pantalones y las blusas, entonces tenemos, como tenemos 4, ¿sí? 4, 4 pantalones, 4 blusas y a su vez, no, tenemos 4 pantalones, 4 zapatos, porque los zapatos se pueden combinar también con este conjunto, y 5 blusas, quiero decir. Entonces, 4 por 4, 16, por 5, 80. O sea, hay 80 maneras distintas de combinar los 4 zapatos, los 4 pantalones y las 5 blusas. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Como acá la restricción nos dice que esa mujer no puede colocarse eh, los vestidos ni con pantalón ni con blusa, ¿sí? O sea, son excluyentes. Es este de acá con estos de acá, ¿sí? Estos son excluyentes. Entonces, cuando son eventos excluyentes, o sea, cuando llegamos a esto, tenemos que usar el principio de adición. O sea, aquí estamos usando multiplicación en primer lugar, ¿sí? Porque estos eventos pueden dar de forma simultánea y no hay exclusión. Pero acá estamos usando adición, ¿sí? Por lo que está la restricción de excluir los vestidos con las blusas y los pantalones. Entonces tenemos que sumar esas dos cantidades, 12 y 80. Así obtenemos 92 y esas son las posibilidades teniendo en cuenta las restricciones que nos acaban de dar. Entonces aquí en las claves buscamos la respuesta correcta y es la B, 92. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y levantan la mano y dicen, por favor, profe, no entendí este paso, porque yo sé que puede sonar a veces obvio, pero yo sé que, bueno, al principio a mí también me costó un poquito entenderlo. La primera vez que aprendí este tema, pero ya después eh, me, se me dio más fácil, pero igual uno no deja de aprender. Entonces, continuamos. Tercero, se lanzan los dos dados, ¿sí? Y se observan sus caras superiores. ¿Cuántos resultados diferentes se observarán sin incluir los pares repetidos? Por ejemplo, 4 y 4. Entonces, los pares repetidos, ¿cuáles son? Pues tenemos el caso de no solo 4 y 4, también tenemos 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 5 y 5 y 6 y 6. 5 y 5, 6 y 6. Entonces, esos son los casos en los cuales son pares repetidos, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, en el juego del parqués, cuando ustedes, no sé si ustedes alguna vez jugaron ese juego o si lo tienen ahí en su dispositivo móvil o en su computador, o si han jugado de forma digital, bueno, en un juego de mesa, que para que las fichas pues, salgan de la cárcel o la prisión, no sé en Perú cómo lo llaman, ese juego, pero la regla dice que para sacar las fichas de ese lugar tienen que sacar un par. Y un par es eso, un par repetido, uno y uno, dos y dos, y así. Entonces, pero estamos analizando el caso de cuando las caras tienen diferentes valores, ¿sí? No los mismos valores repetidos.
Entonces, en este caso, para los dados, entonces aquí también tenemos este gráfico que nos aclara un poco más las cosas, aunque pues, esas líneas son los posibles resultados que podemos tener a la hora de tirar los dados, ¿no? Entonces, este es un evento que no es excluyente porque estamos tirando los dos dados a la vez. Esto también se aplica mucho en el tema de apuestas. También, o sea, cuando van al casino y apuestan los dados, qué par de dados van a caer. Entonces, mucha gente acostumbra, por ejemplo, a apostar 7. O sea, o sea, la suma de los dos dados da 7, entonces listo. O sea, puede ser un resultado, pero no es el único. La cantidad es mayor y realmente como tenemos 6 dados, tenemos que excluir, bueno, tenemos que, eh, pues, asumir estos, ¿no? O sea, realmente son 30 y no 36 las posibilidades que tenemos para este caso de que los dos dados salgan con diferente valor, porque no estamos incluyendo los pares repetidos, ¿sí? Que son 6, ¿sí? Entonces es como decir, también lo podemos calcular de esta manera, ¿sí? 6 por 6 que sería todo, o sea, supongamos que fueran todos los casos, y le estamos restando los 6 casos que vimos acá, ¿sí? De los pares repetidos, ¿sí? De los pares repetidos, pongamos que, bueno, hagámoslo con otro color para que quede más claro. Puede ser uno rojo. Entonces, un par repetido es este, par repetido es este, este, este y este. Entonces son 6, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué nos va a dar esto? Pues 36 menos 6, 30. Y es el mismo valor que tenemos acá, ¿no? 30. O sea, lo podemos hacer de dos maneras, utilizando pues el principio fundamental el principio de la multiplicación, asumiendo que pues podemos tomar todos los casos posibles y restando, o sea, usando el principio de adición, pero al revés, o sea, restando los casos que son excluyentes, es decir, que en este caso serían 6. O también podemos hacerlo usando, o sea, de esta manera, ¿no? O sea, restándole 6 a 6 1 y multiplicando eso por 6, entonces nos da igual el mismo valor. Y acá buscamos cuál de esas opciones está bien y la clave correcta es la C, que esa es la que ustedes deben seleccionar. Listo. Entonces, cuarto punto. Dice, de acuerdo con la leyenda del rey Arturo, existían 12 caballeros, incluido el rey, quienes formaban parte de la mesa redonda. ¿De cuántas maneras estas personas podían sentarse alrededor de esta mesa? Bueno, aquí tenemos una imagen ilustrativa de cómo podrán estar sentados los caballeros alrededor de esa mesa. Entonces aquí pues nos dan información clave, es o sea, 12 la cantidad de personas que están sentadas alrededor de esa mesa redonda. Entonces ahí nos dan a entender que es una permutación circular. ¿Sí? Estamos ante un caso de permutación circular, donde n es igual a 12. ¿Sí? N es igual a 12. Por lo tanto, tenemos que esa permutación, o sea, la cantidad de maneras que pueden sentarse esos 12 caballeros alrededor de la mesa teniendo como referencia, no sé, puede ser al rey Arturo. Sí, al mismo rey. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que es igual a 12 menos 1 factorial, es decir, 11 factorial. Entonces, como es un número muy grande, pues igual acá en las claves, si nos dieran la respuesta exacta, sería un número muy grande, pero como está en términos de factoriales, es más sencillo encontrarla. Entonces, pues asumiendo eso, entonces aquí eh,
La A no puede ser porque ya saben, o sea, no es una permutación lineal, es circular. Si tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, por eso deben descartar la opción A y las otras opciones también porque no son las correctas. Por lo tanto, tienen que elegir la opción B, ¿sí? 11 factorial. Listo. Quinto punto. De las relaciones siguientes, indique las falsas con F mayúscula y verdaderas con B mayúscula. Entonces aquí nos dan estas ecuaciones más bien, sí, también se pueden asumir como ecuaciones. Entonces tenemos que demostrar si son verdaderas o falsas. Entonces la primera nos dice que o sea, para demostrar las relaciones o ecuaciones falsas debemos definir contraejemplos, ¿sí? Entonces aquí voy a poner otro flor. Asumiendo valores particulares para A igual a 4 y B igual a 2, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos demostrar que con un caso en particular las ecuaciones no son eh, equivalentes o más bien esas igualdades no son ciertas, o más bien son desigualdades, entonces pues estamos ante el caso de que pues, es falsa esa afirmación que están haciendo ahí. Entonces, para este caso, a factorial más b factorial es igual a más b entre paréntesis factorial. Entonces, aquí tenemos que usar muy bien los signos de agrupación, en este caso los paréntesis. Acá, pues en el lado izquierdo, muy sencillo, primero le damos por prioridad, eh, por precedencia de operadores, resolvemos primero la multiplicación y luego la suma, ¿sí? Entonces, primero tenemos que resolver esta parte y luego la suma, ¿sí? Entonces, 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial es igual a 24, ¿sí? Más 2 por 1, que es igual a 2, esto da 26. Y el lado derecho es 6 factorial realmente, que es decir, 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Eso es igual a 720, pero eso es falso. Eso es falso. Entonces, acá en el primero tenemos que colocar falso, ¿sí? Y bueno, el siguiente dice así. em, A factorial por B factorial, ¿sí? O sea, cada término entre paréntesis es igual a A por B, todo entre paréntesis factorial. Entonces, vamos a ver si es lo mismo. 4 factorial por 2 factorial. Entonces, primero resolvemos lo que está en los factoriales acá. 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, nos da 24 por 2. Eso nos da 48. Y el lado derecho nos da 8 factorial, que es 40.320. Pues esto también es falso. 48 no es igual a esa cantidad, entonces por lo tanto aquí tenemos que colocar también falso. Es el tercero. Tercero dice, em, la razón entre a factorial y b factorial es igual a a entre b, pues es 4 factorial entre 2 factorial es igual a esto. Entonces, ya saben, esto se cancela con esto se cancela con esto, y nos va a quedar 4 por 3, 12. 12 es igual a 2, no, eso es falso también. Entonces aquí también tenemos que poner una F acá, del tercero. Y por último, tenemos 0 factorial es igual a 1 factorial. Sí, eso sí es verdad, porque 0 factorial por definición es 1 y 1 factorial también. Entonces esto es verdadero. Este es el único caso que tenemos como verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí con las claves de respuesta? Entonces tenemos que leer, acuérdense, de arriba a abajo y izquierda a derecha en las claves. Entonces, falso, falso, ¿sí? Entonces ahí ya empiezan a descartar. O sea, no es la A, ni la C, ni la D. Falso, falso. Entonces se repite otra vez el falso.
Todavía no sabemos. Falso la tercera, ¿sí? Y verdadero la última. Entonces, ahí en ese orden, falso, falso, falso. Así tienen que leer falso, 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 verdadero. Entonces, la respuesta correcta es la E, ¿sí? Bueno, seguimos. Sexto punto. Entonces, tenemos, basados en el problema de Josefo, debemos encontrar la cantidad de K vueltas entre n igual a 8 soldados para que al final quede un soldado con vida partiendo de la posición 1. ¿Cuál es esa cantidad? Bueno, entonces, aquí, bueno, no nos están preguntando de cuántas maneras podemos distribuir estos soldados alrededor de ese círculo. Nos están preguntando la cantidad de vueltas que debemos hacer para que ese soldado, para que un soldado quede con vida, más bien, partiendo de esa posición 1. Igual vamos a tomar un punto de referencia, pero recuerden que las combinaciones pueden ser casos particulares de las permutaciones. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver. Entonces, aquí nos dan datos importantes. N igual a 8, ¿sí? Y como punto de referencia la posición 1, ¿sí? Entonces, esta es la posición, es la que tenemos como referencia acá eh, en, en este ejercicio, ¿sí? Entonces, si quieren saber más sobre el problema de Josefo, ahí les dejo un link. Ahí en el documento está, para que le echen una revisada. Es de un video de un colega eh, que explica muy bien cómo resolver el problema de Josefo para diferentes casos en particular. Estamos asumiendo el caso que pues el número de soldados es potencia de 2, o sea, es decir, 8, ¿sí? Y bueno, de acuerdo con las propiedades de las combinaciones, si recuerdan, de acuerdo a esa propiedad basada en el teorema binomial de que n es igual a esto, ¿sí? Entonces podemos asumir que 2 a la k es igual a 8, ¿sí? Entonces esa suma de combinaciones final va a ser igual a n, que es 8. Entonces tenemos que aquí en este lado tomamos solamente esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá y seguimos resolviendo. O sea, la idea es encontrar el valor de k, que es nuestra incógnita en este caso, es lo que necesitamos encontrar. Entonces tenemos que, como tenemos una potencia elevada en base 2, tenemos que usar el logaritmo en base 2 y las propiedades de los logaritmos para poder despejar el valor de k. Entonces, hacemos logaritmo en base 2 tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. Y por propiedades de los logaritmos sabemos que esta k para que baje acá aquí, pues que queda k por logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? Es una propiedad de los logaritmos en cualquier base. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 que va a ser igual a 1, ¿sí? Porque es como si logaritmo es la operación mm, contraria a la potenciación, ¿sí? O más bien inversa. Bueno, es que es un poco confuso porque algunos creen que es la radicación, pero bueno, eso al comienzo es un poco difícil de entenderlo. Yo no recuerdo si vamos a ver ese tema de logaritmos también en este curso, pero si lo vemos lo vamos a ver más en detalle. Entonces, las propiedades de los logaritmos. Entonces, en el lado derecho tenemos logaritmo en base 2 de 8. Entonces, ¿a qué es igual a eso? Es igual a 3, porque 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2, que es 8. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que k es igual a 3, ¿sí? ¿Y cómo probamos eso? Bueno, pues reemplazamos ahí en la propiedad, usando la propiedad de teorema binomial.
Entonces tenemos que para n va a ser igual a todo esto, ¿sí? Entonces aquí estamos usando ya las otras, también podemos usar las otras propiedades de las combinaciones. Sí, por ejemplo, acá en este caso, en el primer término, pues nos va a dar 1, ¿sí? Y en el último término, pues también nos va a dar 1. Entonces, 1 más 1, 2. Y aquí en los términos medios, recordemos que acá podemos asumir 3 factorial como 3 por 2 factorial, ¿no? Y entonces acá estas 2 factorial se cancelan y nos va a quedar 2 más 3, ¿sí? O sea, este 3 y este 3 se suman y nos da 2 a la 3, que es 8, ¿sí? Entonces, entonces la respuesta correcta a nuestro ejercicio es, vamos a buscarla, es la A, 3. Y como nota final, pues tenemos que después de K vueltas, es decir, K igual a 3, el soldado que queda con vida está ubicado en la posición 2 a la K menos K, ¿sí? Porque se va restando 2 a la K menos 1, 2 a la K menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última vuelta que es K, en este caso 3. Entonces es decir, 2 a la K menos K es 2 a la 3 menos 3, que es igual a 2 a la 0, que es 1 por propiedades de la potenciación. Entonces, la persona que queda con vida va a estar ubicada en la posición 1, la misma que teníamos como referencia al comienzo. Bueno, em, pero no siempre va a ser así, solamente esto se da en el caso de que el número de soldados n sea una potencia de 2, ¿sí? En otros casos, eso puede cambiar. Es una aplicación interesante de las propiedades de las combinaciones y de cómo podemos interpretar las combinaciones como casos particulares de las permutaciones, incluso si estas son circulares. Séptimo punto. Entonces nos preguntan, ¿de cuántas maneras 5 personas pueden hacer una fila en el supermercado? ¿Sí? Entonces aquí tenemos 5 personas que están haciendo fila, están desesperadas porque pues, no se mueve mucho la fila. Pero pues la idea es saber de cuántas maneras se podrían distribuir en caso que de pronto, no sé, en alguna emergencia o que alguien le tenga que ceder el puesto a la otra persona porque, pues no sé, de pronto por obra de caridad o por alguna razón lo decide hacer. Pero bueno, es un caso hipotético. Tal vez en la vida real no sea, o sea, muy rara vez. Pero asumamos que aquí tenemos n igual a 5, ¿no? Que es el número de personas que están haciendo esa fila. Entonces, ¿cómo podemos distribuirlas? Entonces, asumimos que esta es una permutación lineal, pero en el caso de que r es igual a n, ¿sí? Entonces, si ustedes recordarán, o sea, r es igual a n, entonces r va a ser igual a 5 también, ¿sí? Entonces, esta r va a ser la que tenemos acá. Y la permutación va a ser igual a 5 factorial. Es decir, esto, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que eso es equivalente a 120, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque empiezan 5, después van a quedar solo 4 lugares, después van a quedar solo 3, es decir, empieza en n, después va a quedar en n menos 1, después va a quedar en n menos 2, pues va a quedar en n menos 3, ¿sí? Y después va a quedar en n menos 4, ¿sí? Entonces, así es como se está dando. El orden importa, efectivamente, porque estamos ante una permutación lineal sin repeticiones, ¿sí? Porque son 5 personas distintas, ¿sí? Aquí nos lo está dando, 5 personas, ¿sí? Em, porque es imposible que sean la misma persona al mismo tiempo. Entonces, por eso es, se da este caso. Entonces, la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir es la C, 120, ¿no?
Octavo. Entonces nos preguntan, si tenemos 4 libros de pasta roja, 3 libros de pasta azul y 2 de pasta verde, calcula el número de maneras de ordenarlos de acuerdo con el color, ¿sí? Entonces, aquí estamos ante el caso de una permutación con elementos repetidos, ¿sí? Porque tenemos aquí 4 libros rojos, o más bien cambiamos un poco de, cambiamos acá los colores. Aquí vamos a 4, aquí tenemos 3 y acá tenemos, ups, se me fue el lápiz, qué pena, 2. Entonces, como es una permutación con elementos repetidos, ¿sí? O sea, aquí podemos asumir que se pueden repetir estos ordenamientos. Entonces, tenemos que usar la fórmula para este tipo de permutación. Entonces, tenemos que total son 9, ¿sí? 9 libros, 4 más 3 más 2 es igual a 9. Y entonces tenemos 9 factorial, que va a ser esto, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, entre 4 factorial por 3 factorial por 2 factorial, que va a ser igual a 4 factorial por 3 por 2 por 2. Entonces acá tenemos que 4 factorial se cancela con este de acá, el denominador. Entonces al final, ¿qué nos va a quedar? Entonces aquí, simplificando un poquito, tercera de 3, 1, acá, a ver, tercera de 9, 3, acá nos va a quedar, eh, bueno, ponemos mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, y otra vez mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, y al final pues nos va a quedar esto de acá, 3 por 2 por 7 por 6 por 5, eso va a ser igual a 1260, ¿sí? Entonces, esas son la cantidad de maneras que podemos distribuir esos libros, incluso si están repetidos de forma aleatoria. Entonces, la respuesta correcta es la B, ¿sí? 1260. Entonces, noveno. En el juego de la tinca es posible elegir al menos 6 números entre 46 números distintos, es decir, entre balotas del 1 al 46. ¿Cuántas posibles combinaciones podemos obtener como mínimo para una jugada en cada sorteo? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una lotería muy conocida en Perú, la Tinca. Esta lotería se parece al baloto aquí en Colombia, que pues son igual sorteos, son formas de ganar premios, pero pues nos preguntan cuántas posibles combinaciones sean, teniendo al menos 6 números entre 46 distintos, ¿sí? Y sabiendo que las balotas van del 1 al 46, ¿sí? Entonces, esta información es importante que nos va a permitir hacer nuestros cálculos. Entonces, por simplicidad asumimos de acuerdo con el enunciado que podemos elegir mínimo 6 números a partir de los 46 números no repetidos que tenemos disponibles sin importar el orden, ¿sí? Este caso nos lleva a esto, ¿sí? A esta ecuación, que es una combinación. Tenemos 46 factorial, ¿sí? Que eso quiere decir corresponde a los 46 números no repetidos entre 6 factorial, ¿sí? Entonces recuerden que este es n es igual a 46, ¿sí? Para este caso. Y r va a ser 6, ¿sí? Porque estamos eligiendo acá 6 números, ¿sí? Entre los 46, no repetidos. Entonces, esto ya nos da a entender que es una combinación lineal con elementos no repetidos. Entonces, acá tenemos r, 6 factorial, 46 menos 6, n menos r factorial, ¿sí?
Entonces esto es igual a 46 factorial entre 6 factorial por 40 factorial. Entonces aquí, por propiedades del factorial, aquí podemos descomponer este factorial en todos estos números y podemos acá simplificar el 40 factorial con el 40 factorial que hay en el denominador y después simplificando, acá tenemos que, por ejemplo, este 6 es 3 por 2, ¿sí? Y este 4 es 2 por 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, aquí podemos sacar quinta de 5, 1, quinta de 45, 9. Acá podemos sacar tercera de 3, 1, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1, y acá 1 también. Eh, Acá podemos sacar mitad de 40, mitad de 2, 1, mitad de 46, 23, mitad de 44, 22, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 22, 11. Y acá mitad de 42, 21, mitad de 2, 1. Y bueno, al final tenemos esto, 23 por 11 por 43 por 21 por 41. Esto nos da 9.366.819. ¿Sí? Entonces esa es la cantidad de posibles combinaciones que podemos obtener para, o sea, para el juego de la tinta. Entonces acá la respuesta correcta es la C. Entonces, si se fijan ahí en las claves, ahí hay unas opciones muy parecidas a la respuesta correcta, pero no son, porque, o sea, aunque son similares, pero no, o sea, ni siquiera se aproximan. O sea, se parecen un poco porque tienen algunas cifras, pero no, o sea, son muy diferentes. Uy, acá hay un número muy grande, entonces, si ven un número muy grande, sospechen de él igual. No se arriesguen o se apresuren a elegir esa opción. Más bien sospechen de ella. Siempre con argumentos traten de elegir la clave correcta. Porque eso pues, y bueno, para cuando estemos viendo multiplicaciones, voy a tratar de compartir con ustedes algunos hacks o truquillos para poder resolver estos productos de una forma más rápida, porque en un examen no hay mucho tiempo, entonces, pero a veces se puede dar el caso de que se pueden encontrar con este tipo de situaciones y no, como no pueden usar la calculadora, entonces, y el tiempo es limitado, pues sí necesitan aplicar algunos hacks para esto, ¿sí? De poder saber cómo calcular estos resultados. Y bueno, ya décimo punto nos dice que un banco ofrece un regalo a elegir entre 5 posibles regalos por cada cartilla. Un señor que tiene 3 cartillas en dicho banco, ¿de cuántas formas puede elegir el lote de 3 obsequios si no le importa repetir regalos? Entonces, aquí pues estamos ante un caso de combinación que admite elementos repetidos. ¿Por qué? Porque acá nos dice el enunciado que al señor no le importa repetir regalos, ¿sí? Además, aquí nos dan 5, ¿sí? O sea, 5 posibles regalos por cada cartilla. Es decir, si tenemos 3 cartillas, entonces acá tenemos n igual a 5 y p es igual a 3, ¿sí? Bueno, también esto podemos asumir como, o sea, recuerdan la definición, ¿no? De combinaciones repetidas. Acá tenemos la notación de combinatoria, aquí tenemos ya la notación factorial.
que es realmente, es, recuerden que acá en el numerador eh, es realmente 5 más 3 menos 1 factorial, ¿no? O sea, siendo n igual a 5, p igual a 3, y acá en el denominador, entonces tenemos p factorial por n, o sea, que es, o sea, 3 factorial por n, que es 5 menos 1 factorial, ¿sí? Que en este caso es 4 factorial, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el numerador 7 factorial, que es 7 por 6 por 5 por 4 factorial, entre 3 factorial, es decir, 3 por 2 por 4 factorial. El 1 lo podemos omitir porque es el módulo del producto de la multiplicación. Entonces no es necesario ponerlo porque recuerden que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces acá 4 factorial con este 4 factorial se cancela. Este 6, pues recuerden que 3 por 2 es igual a 6, ¿sí? Entonces 6 se va a cancelar con este 3 y este 2 de acá, entonces al final nos va a quedar 7 por 5, 35. Entonces esa es la cantidad de formas en las que el señor puede elegir el lote de 3 obsequios, sin importar si están repetidos los regalos. Entonces la respuesta correcta es la de 35, ¿sí? Y bueno, por ahora esos serán los ejercicios que iba a explicar el día de hoy. Acá les dejo otros ejercicios para que los traten de resolver. Acá hay el caso de una distribución para 5 asientos entre 2 hombres, 3 mujeres. Va a ciertas condiciones en el cine. Acá tenemos otro ejercicio que es sobre de cuántas maneras se pueden preparar eh, tantas ensaladas de frutas si disponemos de tantas frutas distintas. Aquí tenemos más ejemplos de sorteos y con bolas numeradas. Acá tenemos un tema, bueno, una aplicación sobre caminos, de viajes, de recorridos de una ciudad a otra ciudad y así. También tenemos otra, pues, otra aplicación de las soluciones enteras positivas de una ecuación. Tenemos acá el, nos preguntan cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con el sistema numérico decimal sin repetir las cifras. También nos preguntan cuántos anagramas podemos formar con las letras de la palabra reconocer. Un total de 120 estrechadas se efectuaron al final de una fiesta. Entonces nos preguntan el número de personas. Nos preguntan acá cuál es el menor número de extracciones de un par de guantes negros y un par de calcetines blancos. Y por último, este ejercicio me gustaría que lo hicieran porque es muy chévere sobre el juego del bingo. Que aquí pues nos dicen cuántos números podemos tener sí, a partir de, de ciertas condiciones. Que aquí pues el cartón tiene un número de casillas. Entonces ahí nos preguntan que de cuántas maneras podemos completar el cartón con todas las casillas ocupadas y así obtener el premio mayor. Entonces eso es interesante para que lo resuelvan. Si tienen alguna pregunta, pues en la próxima clase podemos verla o si tienen alguna duda ya, o sea, la podemos resolver inmediatamente. Pero si no es el caso, entonces voy a volver acá y ya para ir terminando. Entonces recuerden que
Recuerden que ya la próxima clase va a ser el próximo jueves a la misma hora. Empezamos desde las 6 de la tarde. Aquí me dice Ángelo que reexplique el problema 3. Digo, el problema 5. Eh, y acá me dice la B en una permutación circular es cantidad de seres menos 1 factorial. Bueno, la 5, el problema 5, eh, voy a volver acá, vamos aquí volver a revisar. Problema 5, bueno, es que volver a reexplicarlo, no sé, no nos queda mucho tiempo, pero lo que te puedo decir a Ángelo y a los demás estudiantes es que si, o sea, pueden más tarde revisar la grabación. eh, Ahí pues yo o sea, ahí pueden volver a ver la explicación. Sí, eh, sí, de hecho, pues ahí lo que estamos es aplicando pues la definición de un factorial, ¿no? En cada uno de los ejemplos. También tener en cuenta los signos de agrupación, la presencia de los operadores. Recuerden que primero tenemos que resolver bueno, si no hay un operador, un signo de precedencia mayor, entonces tenemos que asumir que primero, como en este caso, en el primer ejercicio, ahí como A y B están con factorial solamente, entonces el factorial va a tener más precedencia, o sea, en este caso se resuelve aquí primero el factorial y ya después la suma, ¿sí? Y si esto, claro, si esto está entre paréntesis A más B, entonces primero se resuelve la suma y ahí sí después el factorial, ¿sí? Entonces estos signos de agrupación como los paréntesis, eso ayuda mucho a separar la precedencia de las operaciones, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y lo mismo acá para los productos, acá. Entonces si ven, acá primero se resolvió también el factorial y después el producto, ¿sí? Que está entre que ahí lo definen los paréntesis, ¿sí? Y acá del lado derecho también, o sea, primero se resuelve el producto y después el factorial, ¿sí? Y acá en el tercero, entonces ahí, pues, se, igual, el factorial ahí se resolvió primero antes que la división, pues asumiendo que es como, es muy parecido a la notación que usamos para las combinaciones y las permutaciones. Sí, esto es muy parecido. Esta notación es muy parecida a la que usamos para esos casos. Entonces ahí primero tenemos que llevar la notación, bueno, ya está notación factorial, lo que hacemos es descomponer el factorial en esos factores y simplificar y ya. Y el último punto, pues por definición, ya sabemos que 0 factorial es igual a 1 factorial porque ambos son iguales a 1. ¿Sí? Entonces no tiene ningún misterio. eh, y listo. Entonces, eso era todo por hoy, muchachos. Creo que voy a acá a, a volver acá, tomar un pequeño pantallazo, los que quedamos y listo. Les agradezco mucho por la asistencia el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y su permanencia. Entonces nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, para una nueva clase del curso de aritmética y también los invito a que ingresen a mis clases de lógica matemática que son los lunes de 6 a 8 de la noche en nuevo horario. Estamos estrenando horario para este curso, entonces por favor, puntuales, ya les vamos a compartir también información sobre próximas novedades de la academia. Eh, Esperamos que sea pronto y
que tengan una feliz noche. Que descansen. Chao.